Hola, Señor de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una de las cosas que mirando la vida de Jesús, sobre todo en sus comienzos, nos llama la atención, por mucho que podamos intentar entenderlo, que por qué el Señor quiso nacer donde nació, vivir del modo tan claro de una vida de pobreza, de, digamos, pasar oculto, de no llamar la atención a nadie, de vivir de un modo humilde. Pero si es el Dios que se hace hombre, ¿por qué no entra en el mundo, pues, no sé, en una familia de alto rango, de alto nivel, o una familia de grandes poderes económicos? ¿Por qué escoge eso? Porque lo escogió, eso tenemos que tenerlo claro. Es decir, el Señor no nace esta Navidad pasada. Yo he vuelto a ver algunas películas, algunos cortos vídeos de estos hay una serie que se llama The Chosen, que ahora ya se va a estrenar la cuarta temporada. Y en la primera temporada también salen una especie de añadido que es de los pastores que van a encontrarse con José y María en Belén. Es bonito ver cómo el lugar donde nace Jesús es un sitio inhóspito, vamos a decirlo así, o si quieres, desangelado, abandonado. Y que al Señor le van echando de todos los sitios, no hay sitio para él en la posada, no puede nacer, tiene que hacer un viaje bastante incómodo durante tiempo, porque a un tipo se le ocurre montar un censo. Entonces todo el mundo tiene que someterse al censo y tiene que trasladarse José con María y el futuro nacimiento hasta Belén. Todo esto que rodea el nacimiento de Jesús nos ayuda a nosotros, me parece a mí, a comprender el valor de las cosas. Y a valorar las cosas, pues por su situación, por lo que valen, una escala de valores. San José María decía: si recorréis las Escrituras Santas, descubriréis constantemente la presencia de la misericordia de Dios. Llena la tierra, se extiende a todos sus hijos, nos rodea, nos antecede, se multiplica para ayudarnos y continuamente ha sido confirmada. Dios, al ocuparse de nosotros como Padre amoroso, nos considera en su misericordia, una misericordia suave, hermosa como nube de lluvia. Es la invitación a una promesa que no dejará de cumplir. Señor, tú nos enseñas que las cosas, que los picos que podemos ver en la sociedad o en la vida de los hombres y mujeres, los picos no van contigo. No van contigo. Contigo no van las cosas que chirrían, ¿no? Que suenan demasiado alto. No se entiende en la vida, en tu vida, nada que llame, salvo cuando empieza ya los últimos años, pero has pasado 30 años antes, de lo más normal y corriente. Es más, si quieres, un poquito cargantes. Porque, hombre, Jesús, pasaste tú por muchas cosas. Primero porque tienes que nacer
en una gruta, una cueva, un lugar donde se refugiaban los animales para comer, etcétera, etcétera. Yo no sé si tú has estado en Tierra Santa, pero yo que he estado en Belén, he estado en algunas cuevas, pues cerca del lugar de los pastores, donde los pastores recibieron el anuncio de los ángeles, ¿no? Entonces tú ves la cueva, y es una cueva grande además, una cueva más grande que esta habitación. También, por ejemplo, cuando estuve en el Líbano, otro sitio donde hay que rezar también, pues en el Líbano hay un sitio entre Tiro y Sidón, donde como iban las mujeres acompañando a los apóstoles y a Jesús, y la Virgen también iría, las mujeres judías no entraban en ciudades paganas, entonces no entraban en Tiro ni en Sidón, y se refugiaban en unas cuevas que estaban en una colinita un poquito más alta. Ahora mismo allí hay una basílica encima, una iglesia grande encima, y en la cueva hay un pequeño oratorio, pero también es más grande que este. Aunque sea grande la cueva, es una cueva. Una cueva, yo siempre que entro en cuevas, son húmedas, en la cueva, pues, los animales dejan ahí sus restos. El Señor, y tú sufres eso. Y además después, al poco tiempo, te tienes que ir a Egipto. Si eres un emigrante. Y tienes que irte a Egipto. Tienes que estar allí unos años viviendo hasta que se muere Herodes y ya puedes volver. Pero claro, trasladarse de repente a otro sitio es ¿y dónde vamos a trabajar? Porque claro, José tiene que alimentarle, ¿dónde vamos a trabajar? ¿Y dónde vamos a vivir? Sí, a lo mejor pues había judíos que estaban allí en Egipto, pero bueno, tampoco te iban a recibir con los brazos abiertos, uno que venía con su mujer y con su hijo pequeño y un borrico y poco más. Sí, yo soy carpintero, sí, pero bueno, y ponte a trabajar, así te dan trabajo. Entonces, todo eso lo sufre el Señor, lo quiere vivir el Señor para nosotros, para enseñarnos a nosotros. Que la vida que tenemos que vivir es una vida sin chirriar, es decir, que no tenemos que buscar en la vida el poder, el dinero, el triunfar de cara a los hombres, sino que tenemos que buscar en la vida la virtud del desprendimiento, de la pobreza, de estar desprendido no solamente de las cosas materiales, sino también de estar desprendido de nosotros mismos. Yo tengo que estar desprendido de mí mismo. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo voy a estar desprendido de mí mismo si yo soy yo y no puedo dejar de ser yo? Pues sí, porque podemos empezar a considerar no el yo, sino el tú. No olvide que lo que hizo Dios con nosotros es eso. Yo te digo a ti, tú que existas, que seas. Y a partir de ahí empiezan las complicaciones de Dios. Le hemos complicado la vida a Dios de sobremanera. Por eso considera en tu oración ahora, en este rato que estamos hablando con el Señor, Señor, yo ¿a qué me agarro? Yo ¿qué es lo que intento tener en mi vida? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué intereses tengo? Durante la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, yo creo que fue en el año 2007, ¿no? Pues ya estoy perdido. Tengo que decir que he estado en 10 Jornadas Mundiales de la Juventud, así que tengo que ir repasando los años. Pero en la de Colonia, yo recuerdo perfectamente, estaba en Santiago de Compostela cuando salió elegido el Papa Benedicto XVI, y me puse de rodillas delante de la televisión. Tú dices que estaba delante de la televisión, no. Me puse de rodillas porque empecé a pensar que ya la Jornada Mundial de la Juventud estaba fijada para Colonia y que el que habían elegido Papa era un alemán, con lo cual pues iba a ser efectivamente pues una cosa muy grande para Alemania y para todos los alemanes y los que fuimos allí. Pues el Papa Benedicto XVI, en la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia, consideró la herencia recibida de las generaciones pasadas y animó a los jóvenes que le escuchaban
a construir con su vida cristiana firme una sociedad y un mundo un poco más humano. Entonces no tenemos que construir un mundo tecnológico, no tenemos que construir un mundo, que no digo que la tecnología no ayude a la persona, que sí, no de un mundo más rico, ni un mundo más poderoso, no. Tenemos que construir un mundo más humano, porque el hombre se va olvidando de lo importante. Y el Papa lo decía además, cada generación ha de pensar qué dejará la sociedad, a los hombres que han de venir, y qué hacer y cómo para que se encuentren mañana un mundo mejor. La fe, decía el Papa, nos enseña que en Cristo Jesús, Verbo encarnado, es decir, Dios hecho carne, logramos comprender la grandeza de nuestra propia humanidad, el misterio de nuestra vida en la tierra y el sublime destino que nos aguarda en el cielo. Si tú miras a una sociedad en la que reina, por desgracia, el hambre y pobreza, porque muchas veces ocurre que a esos países han llegado los países occidentales a robarles, o como quieras llamarle, y siguen haciéndolo. Pues me contaba un profesor de colegio, me contaba a mí y a un grupo de personas, un profesor de colegio que estuvo el año pasado, como dije ya, a final de curso los del primero y segundo bachillerato van a Costa de Marfil. Entonces, él, cuando estaban allí con los chavales, el año pasado se daba cuenta de que había muchos niños alrededor de toda aquella gente, y aquellas casas, chozas, vamos, y que había muchos niños, mucho tal. Entonces, en un momento dado se planteó, vio que la comida que le daban a los españoles, que estaban allí trabajando, construyendo la iglesia, había profesores que estaban pintando retablos y cosas de estas, pues, que se tiraba comida. Y dijo, ¿y por qué? Fue a hablar con las cocineras, era el jefe, ¿y por qué se tira la comida? No, porque han dicho que tenemos que dar esta comida, este dinero y todo lo que sobra, pues esto no puede ser. Esto no puede ser. Entonces empezaron a estudiar el tema y lo que hicieron fue no solamente no tirar comida, sino que invertir también en comida que daban a los niños. A través de gente de las distintas aldeas o de pueblos, a través de jefes de catequistas, a través de pues alguien del gobierno, para darle de comer alimento. Y decía, venían un montón y había que ser ordenado y tal, pero cuando le dabas un trozo de nada, de pan, un poco pan fuera, y un trozo de pescado, el chaval, el niño, se giraba al que tenía detrás, lo repartía a la mitad y se lo daba. Le daba mitad al que tenía detrás. Eso es pensar en los demás. Eso es ayudar a los demás. Aunque cuando tengas menos, aunque tengas muy poquito. Ahora ya están pensando en llevar no solamente alimentos y cosas de estas, sino también plantar alimentos para que allí puedan ellos cultivarlos y que sean muy alimenticios, ¿no? Que tengan muchas calorías, porque si no, con un trozo de pan, un pescado, pues tiene poquito. Están haciendo investigaciones, volverán en junio para allá. Pues además se van, pues el año pasado creo que fueron 40 y tantos de segundo de bachillerato y 60 chavales de primero de bachillerato, desde que no eran 3. Y se pagan ellos el viaje, además. Bueno, pues pensar que lo importante es qué le damos a los demás, qué le dejamos a los demás, no nosotros. Si hacemos un mundo más humano. La fe nos enseña que somos criaturas de Dios, hechas a imagen y semejanza, que tenemos una dignidad. Y por tanto, el mensaje cristiano permite reconocer la verdadera dignidad de la persona, de todas las personas, no de una, no del vecino, sino de todos.
Y por eso es importante también que los padres enseñen a los hijos pues a vivir esas virtudes. Educar a los hijos con la fortaleza y el ejemplo, promoviendo, por supuesto, la libertad, pero enseñándoles a ser sobrios, a vivir desprendidos, a no gastar más de lo que necesitan, de saber prescindir de caprichos o de cosas que es tirar de dinero. Como decía San José María en una tertulia, a vivir con sobriedad, a llevar una vida un poco espartana, es decir, cristiana. Es difícil, pero hay que ser valientes. Tener valor para educar en la austeridad. Si no, no haréis nada. Eso a los padres les puede costar mucho, porque un padre lo que quiere es siempre darle a su hijo y además darle lo que él no pudo tener, o lo que él no tuvo, o lo que sea. Pero yo una vez le daba las gracias a mi madre. Cuando yo iba por el club, que hacíamos típicas excursiones y tal, yo le daba las gracias, y me lo dije ya cuando era mayor. Además, te doy muchas gracias porque cuando íbamos a excursiones tú me dabas, perfectamente, una lata de atún y una lata de foie gras, pan y a lo mejor pues una naranja, plátano, y cosas de esto. Y yo veía que otros llevaban otras cosas, ¿no? Que si leche concentrada y tal, y más tal, y caprichos y tal. Y mi madre me decía, es que no te podía dar otra cosa, no teníamos otra cosa que darte. Digo, no, si te lo estoy agradeciendo, que no me dieras eso porque me enseñaste el valor de las cosas. Y me enseñaste a vivir con lo que necesitaba y nada más. Y a no dejarme llevar por si este capricho, por este otro, por los caprichos. Que no es ser agarrado, que no es ser egoísta, es ser desprendido de uno mismo. Perdón. No se necesita dinero para manifestar nuestro amor. El mejor regalo es darse. La conclusión que he sacado de una anécdota que no he querido contar, un poco larga, pero que es así. El mejor regalo que se puede dar es amor. Darse. No darle algo. Me refiero no solamente a los hijos, me refiero a todo el mundo. Dedicarle tiempo a las personas. Por supuesto que hay que ayudarlas. Por supuesto que hay que ayudarlas. Y hay que ayudarlas y hay que animar a la gente a ayudarlas. Yo cuando repaso con los niños de primera comunión, cuando estamos estudiando, pues los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, les explico, a ver, ¿cuáles son los mandamientos? Y uno de ellos es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Y como casi siempre coincide, digo, ¿os acordáis que hemos dado dinero para el Domum, ¿verdad? Como todo el mundo sabe lo que es el Domum, el Domingo Mundial de las Misiones. Los misioneros, cuando van a esos países, a esos sitios, no solamente necesitan enseñarles a rezar a los niños, sino también necesitan llevar algo para alimentarles, para enseñarles a trabajar, para enseñarles a higiene, necesitan dinero. Con lo cual tú estás ayudando a la Iglesia en sus necesidades. Y la Iglesia también son los niños, o los padres o las madres, que ellos dan catequesis o que les enseñan. Somos conscientes de eso, ¿verdad? Somos conscientes de que lo importante es darnos sin complicaciones, ¿no? Sin complicaciones, sin decir, bueno, es que la vida está hoy día está muy competitiva, y efectivamente la vida es competitiva, siempre ha sido competitiva, siempre se ha querido competir, Nunca te han regalado el pan, nunca te han regalado pues el aceite, ¿no? O por decir cosas así de primera necesidad, siempre había que comprarlo y había que trabajar para comprarlo, pues es lógico, ¿no? Pero lo que sí hay es que me acabo de acordar, es una tontería, pero ahora que hablan de que si el gas sube, baja, la electricidad que si sube, que si baja y tal, yo recuerdo, y además me acuerdo perfectamente que era un día vísperas de Reyes, me acuerdo perfectamente, cuando había restricciones de gasóleo, y creo que me mandaba mi padre a comprar, o mi madre, no sé qué fuera, a comprar a tienda donde se daba el gasóleo, y tuve que andar un poco más de lo habitual para comprar, porque no era fácil, y no estoy hablando del año 40, estoy hablando del año 70, pero bueno, y entonces había
Bueno, cuando hay, si no hay, pues no hay. Uno se sabe desprender y divertirse con todo, y reírse con todo. Por eso el hombre acaba dependiendo de las sensaciones que el ambiente despierta en él, y buscando la felicidad en sensaciones fugaces, falsas, que precisamente por ser pasajeras nunca satisfacen. El destemplado, que es lo contrario de templado, no puede encontrar la paz, va dando bandazos de una parte a otra y acaba por empeñarse en una búsqueda sin fin que se convierte en una auténtica fuga de sí mismo. Es un eterno insatisfecho. Hay mucha gente así, que vive como si no pudiera conformarse con su situación, como si fuera necesario buscar siempre una nueva sensación. Para un cristiano corriente, para un padre o madre de familia, la pobreza no es solo austeridad, decía San José María, o renuncia, sigue también un testimonio explícito de amor y servicio, de solidaridad, como se expone con cierto detenimiento en otros lugares. Cuentan, esta es una anécdota un poco así que rompe, cuentan que todo el mundo sabe quién es la banca JP Morgan, ¿verdad? Pues cuentan que JP Morgan, fundador de esa banca que lleva su nombre, trataba realmente mal a sus colaboradores, los ridiculizaba en público y se dirigía a ellos sin ningún respeto. Estos empleados suyos eran profesionales de prestigio, si no, no estarían trabajando con él, que podían haber encontrado trabajo en otro sitio, pero JP Morgan les pagaba unos muy buenos salarios. En una ocasión le preguntaron a un pobre vilipendiado empleado cómo soportaba esa situación y respondió: nos tienen cogidos por las limusinas. Pues claro, efectivamente, él quería tener una limusina, pues aguantaba todos los improperios, todo el maltrato y todos los pisoteos del jefe y del dueño. Hemos de considerar que eso no es. Eso va en contra de la dignidad de la propia persona y él mismo se está infligiendo una falta de dignidad, se está empobreciendo, pues se está vendiendo. Y se vende una cosa que vale muchísimo por algo que no vale nada, aunque sea una limusina, vamos. Y yo no sé si tú alguna vez has visto una limusina, pero yo alguna vez en México he visto unas limusinas que me quedaba asustado, sobre todo cuando había una boda en la iglesia en Guadalajara. Yo iba con frecuencia a confesar y a hacer la misa y además el colegio donde también estaba al lado de una iglesia dedicada a San José María. Entonces a veces había una boda allí y veías una limusina que era más larga que este oratorio a lo largo, pero era una cosa increíble, yo quedaba sorprendido. De hecho me decía, oye, hazme una foto delante de la limusina, pero no conseguía abarcar la limusina y a mí. Pues sí, es lo triste, ¿no? Que el hombre, por muy grande que sea la limusina, te estás empobreciendo. Te está empobreciendo. La virtud de la pobreza, o si quieres de desprendimiento, es muy importante para vivir en una sociedad como la nuestra. San José María aludió muchas veces a que sus años de Logroño, después de la quiebra en la empresa paterna, que su padre quebró la empresa que tenía en Barbastro, y que además le pagó a todos los empleados y pagó todas las deudas que tenía, quedándose en la pobreza él. Estuvieron que irse a Logroño, fueron una auténtica escuela en muchos detalles de la vida cotidiana y concretamente la pobreza. Aprendió entonces a llevar con garbo las privaciones, haciendo agradable la vida a los demás sin quejarse por el trabajo o por la falta de ayuda en casa, etc. Se le quedó muy grabado el semblante de don José, su padre, lleno de paz y sonriente, que daba al hogar alegría y serenidad, reforzando la unión de la familia. Y también recordaba vivamente la laboriosidad y el sacrificio generoso de su madre y de su hermana, esta que hablaba antes de la ermita del Carmen, que sabía mantener el tono distinguido del hogar, aunque no dispusiesen de los medios
de que gozaban en Barbastro. Fue una pobreza vergonzante, llevada con extraordinario señorío. Que a él le ayudó mucho, porque después, cuando tuvo que hacer lo que el Señor le pedía, el Opus Dei, y no tenía medios ninguno, y tuvo que mendigar mucho pidiendo ayuda, y tuvo que saber vivir en la austeridad tan grande, y cuando iba haciendo una cosa y otra, pues tenía que vivir. De hecho, en Roma, cuando empezaron a construir o a arreglar la casa que habían comprado, pues muchas veces no tenían ni calefacción, ni tenían nada y se moría. De hecho, él cogió unas grandes tortícolis por el frío del invierno de Roma, porque no tenían para calentarse, no tenían para nada. Eso enseña que lo importante que es el amor a Dios y el amor a los demás. Lo que tenía José, María y Jesús. Eso es lo importante. Comprendiendo que el trabajo bien hecho no quiere decir que no se quiera ganar dinero y que no se quiera decir, por supuesto, pero para emplearlo bien, para dedicarlo bien, para dedicarlo a los demás, a todos, a la familia, a las personas que lo necesiten, etc. Vamos a pedirle a la Sagrada Familia. Estamos pidiendo muchas veces a la familia, pero le pedimos de verdad, que ellos nos enseñen y nos ayuden a vivir en pobreza, en austeridad, en desprendimiento. Incluso Jesús se desprendió de lo único que le quedaba, la túnica. Cuando le crucificaron, le quitaron la túnica y después le enterraron en una tumba que no era la suya, porque José de Arimatea se la cedió, pero él no tenía ni donde caerse, perdóname la expresión, ni caerse muerto. Pues que vivamos de ese modo consciente, por supuesto, y si podemos vivir satisfaciendo las necesidades materiales que tenemos, etcétera, etcétera, por supuesto, adelante, y mejorando, viviendo, tal, pero con ese desprendimiento del corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.